Hola, bueno, pues para esta segunda sesión vamos a continuar trabajando con las herramientas de análisis. Vamos a abrir nuestro mapa digital de México. Vamos a agregar un nuevo proyecto. Nuevo. Vamos a agregar un nuevo espacio. Como pueden ver aquí, agregué ya una nueva vista espacio, un nuevo espacio, al cual ya le puse el nombre de operaciones geométricas, agregué la capa de localidades urbanas y localidades estatal. Ustedes si quieren pueden ir a esta pestaña y cambiar aquí la posición para que ustedes puedan ver la información más completa. Vamos a ver, aquí tal vez no se nota muy bien, pero como ustedes ven, la capa de estatal está en color café y la capa de localidades urbanas está en color verdecito. Bueno, aquí el punto de hacer esto es para poderlas visualizar. Por el momento, aunque no se visualizaran, solamente quiero que vean de que se puede cambiar el orden para que en caso de que ustedes no vean información de dos capas, puedan utilizar esta herramienta. Bueno. Ahora, una vez que ya agregamos localidades urbanas y la capa de estatal, pues lo que tenemos que hacer es que vamos a utilizar una herramienta que se llama exportar, que está aquí igual en la pestaña o en la vista de espacio. Para ello vamos a ocupar este icono de identificar. Vamos a exportar en este caso el estado de Sinaloa, por lo tanto vamos a tocarlo. Lo tocamos y entonces se despliega, como ustedes ven, la ventanita con la identificación que corresponde al estado de Sinaloa. Le vamos a dar un clic y entonces para poder hacer esta exportación vamos ahora al seleccionar aquí en exportar capa y vamos a guardar este archivo en nuestra carpeta de nuestra práctica. En la segunda sesión se va a llamar Sinaloa y va a ser un shapefile. Aquí van ustedes, le vamos a dar, ya pusimos la ruta, le vamos a dar a aceptar y entonces si yo dejo de ver las otras capas, solo visualizo Sinaloa. En el inciso de la práctica les hacen una pregunta relacionada, entonces hay que contestar con base en lo que obtuvimos. Y ahora pues también con esto que acabamos de hacer hay que contestar la pregunta P y ahora sí estamos pues iniciando los procesos de análisis espacial. El primer proceso que vamos a ejecutar va a ser el de extraer. Para ello necesitamos nosotros agregar, dice que nuestro sitio de estudio, como sabemos, está en Sinaloa y vamos a, o queremos conocer aquí cuál es la localidad que está más cercana a un área natural protegida llamada Meseta Cacaxtla. Así como que queremos saber de esta localidad cuál es la población total y saber la distancia que existe entre la meseta de Cacaxtla con la localidad urbana más cercana. Bueno, para saber esto, entonces vamos a ocupar la opción de extraer. Así que bueno, lo que nos piden en la práctica es eliminar la capa de estados estatal. La seleccionamos en color azul, un clic derecho y vamos nosotros a eliminar. Le decimos que sí y entonces quedan solamente localidades urbanas y Sinaloa. Ahora sí ya las encendí y quiero cortar solamente las que estén dentro de Sinaloa. Para ello, pues como ustedes saben, dentro de esta pestaña llamada espacio, que también se le llama vista, podemos ir a análisis espacial y elegir la opción de extraer.
Para ello, recuerden que siempre la capa de entrada será la capa que tiene una mayor información, una mayor extensión, en este caso localidades urbanas, y la capa que queremos cortar, que es como les comentaba, como un cortador de galletas, será la del estado de Sinaloa. Vamos a guardar esta capa como URF Sinaloa y lo vamos a guardar en nuestra carpeta de trabajo de la sesión 2, ¿ok? Le damos guardar, le decimos que sí, le damos aceptar y entonces se va a generar una nueva, voy a dejar de visualizar estas, y entonces se generó, voy a utilizar este icono de acercar a la capa y voy a hacer un poquito más de acercamiento. Y puedo ver que todas estas puntitos que veo aquí corresponden a la capa de localidades urbanas, solamente las que están ubicadas en el estado de Sinaloa. Esto es porque extraje la información de estos dos shapefiles de Sinaloa y localidades urbanas. Una vez que, bueno, ya obtuvimos esta capa, vamos a nosotros a eliminar localidades urbanas. Eliminar. Y entonces vamos a observar, vamos aquí, la tabla de atributos y vamos a contestar. Voy a acercar esto y se va a contestar con ello cuántas localidades hay y cuántos municipios existen, ¿ok? Entonces para ello se recomienda que ustedes utilicen la herramienta de disolver, que acuérdense, tenemos activa nuestra capa de interés, y entonces aquí tendríamos que ir a análisis espacial y tendríamos que ir y elegir disolver por el campo de uno para localidades y otro para municipios. Y entonces ya podríamos conocer esta respuesta. Ahora nos piden que agreguemos el shapefile de áreas naturales protegidas. Ese shapefile yo se los voy a compartir. Y aquí, bueno, ya lo agregué y lo que nos pide es que queremos saber cuál es la distancia que existe entre el área natural protegida y la localidad más cercana a esta área natural protegida. Para ello, entonces, nosotros, una vez que ya agregamos esta información, tenemos que identificar el área natural protegida de Meseta de Cacaxtla. La práctica nos dice que para poder identificar el área natural protegida de la meseta de Cacaxtla, pues se sugiere que se dejen de visualizar esta capa de Sinaloa y de localidades urbanas de Sinaloa. Así que ahora ya está, tanto está visible como seleccionada nuestra capa de áreas naturales protegidas. Así que vamos a ir a la vista o a la pestañita espacio. Y vamos a la sección de datos, selección de, espérenme tantito, sección de datos, selecciona atributos, bueno, aquí en datos, nuestros atributos, nuestra tablita, vamos a subirla un poco, y vamos, una vez que hayamos abierto nuestra tabla de atributos, entonces podemos ir a la pestañita o vista tabla y vamos a poder utilizar la información de aquí. Aquí nos piden que vayamos y seleccionemos, configuremos aquí los filtros, configurar filtro, y vamos a elegir el campo nombre, el cual ya está, y vamos a buscar en el nombre la meseta de Cacaxtla. Como está por orden alfabético, vamos a llegar a la M, meseta de Cacaxtla, y le vamos a dar a aceptar. Lo agregamos, le damos a aceptar,
Y entonces aquí ya podemos visualizar todos los atributos de esta capa. Podemos incluso aquí darle seleccionar registro y ya podemos ver qué información hay. Le voy a dar, le voy a cerrar. Y cuando lo seleccionamos, lo hago básicamente para que se ponga en un color distinto. Acuérdense que una selección, la selección que yo haga en una tabla de atributos se va a ver reflejada con un cambio de color en la capa o en la información que muestra la capa. Entonces yo ya sé que aquí está nuestra meseta de Cacaxtla. Eso yo lo hice extra, ¿sí? Pero a ustedes les pide en el inciso U que expliquen qué sucede en la tabla de atributos, o sea, lo que previamente vimos. ¿Qué sucede en la tabla de atributos de áreas naturales protegidas cuando realizas la configuración del filtro, así como en la vista espacio? Bueno, ya una vez con esto, ustedes les voy a pedir que con esa información contesten esa pregunta y entonces respondan también el inciso V con la información. Otra forma de saber la información es, ay, perdón, esto no tiene nada que ver, es que yo voy a poder tomar la información de la tabla de atributos previamente que hicimos nuestra búsqueda por el nombre de la meseta. Bueno, ahora vamos a ocupar la operación geométrica de descomponer y vamos a ir a la vista espacio, ya estamos aquí, que es esta pestañita, vamos a ir al análisis espacial y vamos a buscar en el menú de simplificación la opción de descomponer. En esta opción de descomponer, nosotros queremos tomar pues solamente la información de la meseta de Cacaxtla. Por lo tanto, aquí indica que en esta capa ya hay un elemento seleccionado. Como ustedes recordarán, previamente lo habíamos buscado y está seleccionado. Así que, bueno, este elemento corresponde a la meseta de Cacaxtla, por lo tanto, vamos a nuestra carpeta que creamos para la práctica en la sesión 2 y vamos a agregar el nombre de meseta Cacaxtla y va a ser este shapefile el que nos va a permitir, dice, ya generado el archivo, ya vamos a generar este archivo de meseta de Cacaxtla o meseta Cacaxtla. Lo vamos a guardar, ya le pusimos la ruta, le damos a aceptar y entonces voy a dejar de visualizar el área natural protegida, por lo tanto aquí ya puedo visualizar mi meseta de Cacaxtla. Voy a mover para poder encontrar la información, es que no elegí para poder visualizar más, con un zoom más grande la meseta. Ok, entonces ya estamos con nuestra meseta de Cacaxtla y vamos a eliminar la capa de áreas naturales protegidas. Un clic derecho, eliminar, le decimos que sí. Y entonces, ahora ya que acercamos esta capa, vamos a también a visualizar la de localidades urbanas de Sinaloa. Ya como ustedes pueden ver, este color azul más intenso corresponde al área natural protegida de la meseta de Cacaxtla y estas son una de las localidades urbanas que existen en Sinaloa, misma que es la localidad que nosotros queremos, la localidad más cercana que está a esta área natural protegida y nosotros, permítanme, bueno, entonces aquí, si yo por ejemplo tuviera todo, aquí voy a poner esta opción de ver todo. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo todo lo que estoy aquí, lo que tengo aquí, miren. Mi estado de Sinaloa, bueno, voy a cambiar el orden. Ok, permítanme. Entonces cambié el orden y ahora puedo ver, pues digamos que una capa encima de otra sin que se pierda información. Ahora, si por ejemplo yo me acerco un poquito, puedo notar cómo se ven todas las capas, la meseta, las localidades urbanas y el estado de Sinaloa. Bueno,
Ahora, si yo quisiera solamente acercarme a la capa de meseta, que es la más pequeñita, selecciono la capa que me interesa y entonces aquí dice acercar a la capa. Y entonces ya yo puedo ver, como ustedes ven aquí, toda la información que hay en ella, que en este caso es solamente un área natural protegida. El color rosita es el estado y el colorcito como violeta es de las localidades urbanas. Bueno, ahora a mí me interesa saber cuál es el nombre de esta localidad. Por ello, yo voy a identificar, voy a tocar aquí, voy a identificar, no, voy a estar aquí. Estando en la meseta Cacaxtla, simplemente voy a tomar o a darle un clic al icono identificar, voy a darle un clic aquí en esta localidad, voy a ir a la tabla de atributos. Pero antes de eso voy a ir a seleccionar voy a seleccionar o a tener activa la capa de localidades urbanas. Voy a ir a la capa de atributos. Permítanme. Dice que tengo seleccionado un registro. Voy a opciones y veo cuál es ver seleccionados y entonces aquí me aparece que es Sinaloa, San Ignacio, la localidad se llama Dimas y viene toda la información de la localidad. Entonces con esto ya puedo dar respuesta a mi pregunta del inciso Z. Bueno, entonces aquí, ya que tenemos esto, podemos ver qué distancia hay entre la localidad y Dimas, ¿ok? Entonces, bueno, para eso voy a mover un poquito esto para poder hacer un acercamiento que me permita tener una información un poco más certera. Así que ahora voy a ocupar esta herramienta que se llama distancia. Voy a tocar un punto de la localidad y lo llevo al punto donde inicia el área natural protegida. Y de esta información, en esta parte de aquí, ustedes podrán ver la distancia total que se ve reflejada. Aquí se va a ver en kilómetros, ¿ok? Entonces ustedes lo ven. Yo le doy, les voy a pedir que para esta pregunta no solamente me lo contesten con un número, sino que me hagan una captura de pantalla de dónde a dónde llegó la línea y que venga y que también tenga esta información para que yo vea la distancia que aquí se maneja con la distancia a la que ustedes llegaron. Pero recuerden dejar aquí el cursor donde termina la línea que ustedes tomaron para medir. Porque si la mueven y me señalan o hacen algún cambio, no voy a saber hasta dónde llegó su línea de medición. ¿Ok? Por ejemplo, aquí la voy a quitar. Ahora vamos a obtener las localidades urbanas de Dimas, ¿ok? Entonces, ya tenemos aquí seleccionado Dimas, si ustedes se acuerdan, voy a alejarme un poquito. Tenemos seleccionado a Dimas, que es esto. Entonces vamos a descomponerlo. Vamos nosotros a análisis espacial, ya estamos en descomponer. La capa sobre la que vamos a tomar la información es la de localidades urbanas. Vamos a guardarla en nuestra sesión 2, en la práctica 5, sesión 2, y le vamos a llamar Dimas. Le vamos a dar guardar, aceptar. Entonces, ya tenemos nosotros tanto el shapefile de Dimas como de la meseta de Cacaxtla. Ahora nosotros vamos a hacer una proyección. Esta proyección está en, como ustedes vieron, ITRF y en
cónica conforme de Lambert. Nosotros ahora la vamos a cambiar a UTM. Para eso vamos a abrir, vamos a dejar activa DIMAS y vamos a ver, dice, aquí les preguntan, ¿en qué proyección y datum inicial se encuentran estas capas temáticas? Bueno, si yo voy a propiedades, en esta parte de aquí nos dice cuál es la proyección y el datum. Ahora, necesito también que ustedes tengan, meseta de Cacaxtla, tengan ustedes, puedan ubicar bien esto, donde se encuentra, a ver, Sinaloa, voy a cambiar el orden para que se vea, ok. Voy a alejarme un poco. Y entonces, con base en esto, ustedes ya ven en que aquí en esta área, casi al final de Sinaloa, al sur, se encuentra Dimas y la meseta de Cacaxtla. Y en la práctica viene una figura donde aparecen las zonas UTM. Para ello les pido que contesten en qué zona se encuentra pues esta información, porque nosotros vamos a cambiar la proyección. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que ir, ya sabemos la proyección de origen, vamos a ir dentro de esta pestaña espacio, aquí en manipulación de la información vamos a elegir proyección, coordenadas, sistema de proyección, cambiar la proyección, vamos a elegir Universal Transverse Mercator. Aquí la zona, ustedes tienen que ver cuál es. Ingresan la zona, le dan a aceptar, los va a regresar a esta primera ventana y le van a decir aquí, lo van a guardar como, en este caso es, permítanme tantito, como estoy yo, como ustedes ven, la capa que está activa es Dimas. Esta capa es a la que entonces la voy a guardar como Dimas UTM, porque la cambié de proyección. Le voy a decir que sí, le voy a decir aceptar. Y solamente se guardó, no le di la opción de que la pusiera en esta misma ventana, ¿ok? Entonces aquí no se va a visualizar. Ahora, lo mismo que hice con Dimas, tengo que hacer con la meseta de Cacaxtla. Aquí no se los voy a mostrar, previamente ya lo mostré, entonces tienen que hacer la conversión de ese shapefile a una proyección UTM con las instrucciones que ya les di. Y bueno, como les decía, ahora que ya tenemos estas dos capas, pero en UTM lo que vamos a hacer es agregar en la pestañita inicio, vamos a agregar un nuevo espacio. Otra vez vamos a administrador y este espacio que es, pues por default dio el nombre de espacio 1, lo vamos a renombrar como, UTM, ¿ok? Y entonces aquí le vamos a dar un Enter, le vamos a dar cerrar y vamos a agregar entonces las capas, vamos a la pestaña espacio, vamos a agregar las capas que acabamos de hacer de Dimas, UTM y vamos a agregar, vamos a agregar la de meseta de Cacaxtla, UTM, le vamos a dar a abrir. Vamos a ver todo. Esta es el icono de ver todo. Y entonces ahora sí ya podemos tener la información de bueno, con esto ya pudimos hacer un cambio de proyección. Eso es importante para que ustedes lo conozcan. Y entonces a partir de aquí incluso nosotros podemos también sin problema hacer nuestra operación, nuestra última operación de buffer, que aquí de hecho les dicen, se requiere delimitar la zona de amortiguamiento
de la meseta, donde es un área natural protegida que se prevé que para que no tenga problemas, no tenga efectos negativos y impactos negativos, entonces se tiene que se tiene que colocar un buffer alrededor de 500 metros. Ustedes ya saben hacer el buffer, ¿se acuerdan? Entonces nada más es tan simple como ir a análisis espacial, elegir aquí en proximidad el buffer, darle la distancia 500 metros y entonces observar qué tan lejos está esos 500 metros de la localidad de Dimas y entonces poder elegir cuál sería la respuesta para pues para que nosotros podamos, bueno, en este caso aquí nosotros lo que tenemos que hacer, bueno, no necesariamente tenemos que trabajar en UTM, por cierto. Tenemos que abrir una nueva vista. Vamos a eso, sí. Vamos a inicio, administrador. Vamos a abrir una nueva vista o un nuevo espacio, más bien. Este nuevo espacio, vamos otra vez a administrador. Como ya les dije, lo podemos y tenemos que renombrar. En el espacio le vamos a llamar buffer. Buffer. Y le vamos a dar un enter y le vamos a dar cerrar. En este buffer, entonces nosotros tendremos que hacer lo de seleccionar el análisis de proximidad y la operación geométrica de buffer. Vamos a agregar las capas en este caso vamos a agregar las capas, hay que agregar capa de meseta de Cacaxtla y la de la capa que hicimos para Dimas y entonces agregar el buffer para que entonces ustedes puedan determinar cuál sería la respuesta para darle a los inversionistas una recomendación y decirles si deben o no construir un desarrollo turístico en la localidad de Dimas. Con eso finalizarían esta práctica. Aquí ya no agregué nada, ustedes lo pueden agregar, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a vista o la pestañita espacio. Aquí voy a agregar solamente Dimas sin el UTM, Dimas. Le voy a dar a abrir. Voy a agregar entonces otro archivo que va a ser el de meseta sin UTM. Voy a darle un clic aquí para ver todo. En la meseta, pues ya les decía, hay que agregar buffer. Hay que decirle que quiero un buffer de 500, aquí hay que cambiarle a metros. El buffer lo guardamos en nuestra carpeta como meseta de Cacaxtla, le damos guardar, le decimos aceptar y vemos esto. Una vez que ustedes tengan esta información, entonces con esta imagen ustedes digan qué respuesta darían. Bueno, cada una de las cosas que fueron generando, por favor les pido que las guarden, las tomen una captura de pantalla y me las manden, así como que, miren, vamos a ver aquí en archivo, ustedes tendrán que mandarme una carpeta donde vengan el buffer de la meseta de Cacaxtla, Dimas, Dimas UTM, localidades urbanas de Sinaloa, meseta Cacaxtla, meseta Cacaxtla UTM y Sinaloa. Cada uno de estos shapefiles está acompañado de otros 4 archivos. De otros cuatro archivos con diferentes extensiones. Les pido que de preferencia todos los guarden en un zip, en una carpeta zip y me la manden por correo. En caso de ser muy pesado, entonces solamente mándenme una captura de pantalla en la que se pueda ver pues la práctica la carpeta que ustedes hicieron con los archivos que generaron, ¿ok? Bueno, entonces le voy a dar cancelar y les pido que para finalizar la práctica entonces contesten las 4 preguntas del cuestionario y espero que todo esto se les facilite bastante. Que tengan buen día, nos vemos pronto.